A su nombre, gloria, banquera. Voy a predicar, banquera. Presta atención a la palabra de Dios, amén. Los jóvenes que están jugando domino, Cristo le ama. Escuchen la palabra de Dios también. Dios le bendiga a los moradores de la calle Belén. Dios vino a traerle un mensaje porque la venida de Cristo está cerca, amén. Porque es necesario, dice la Biblia, que el Evangelio se predique en todo el mundo. Y también dice que es por testimonio y para testimonio, amén. Los jóvenes que están allá también, el Evangelio es para ustedes también, amén. El Evangelio es para los ancianos, para los niños, para los jóvenes, para el comandante, para el profesor, o sea, para todo el mundo, amén. Porque la Biblia dice en el capítulo 16 del libro de Marcos, en la altura del verso 16 en adelante, y dice: ir por todo el mundo y predicar del Evangelio a toda criatura. Y dice la Biblia que el que creyere y se bautizara será salvo, mas el que no creyere será condenado, amén. Pero usted dirá: pero ¿cómo así la condena? Yo te voy a explicar cuál es la condena que habla ahí, y también y cuál es la salvación. Porque hay una vertiente, hay un libre albedrío. Ya esto está a punto de acontecer el ay. El acontecer diario son las señales de que el Mesías, Cristo viviente, está vivo y viene, amén. Pero vamos a considerar la Biblia, que es la palabra número 1 por excelencia. El libro de la vida es la Biblia. No es el libro de la Catedral de San Agustín. No. No es el libro Nacho, que eso está bien para aprender a leer. Pero te voy a hablar de la Biblia. Y te quiero hablar dos historias para que tú te percibas antes de que sea tarde. Y te voy a decir por qué es la condenación y te voy a decir por qué es la salvación. Tengo que hablarte de las dos cosas. Por eso estoy aquí, para darle el mensaje en esta calle La Belén, amén. Yo quiero que usted preste atención a las Santas Escrituras, amén. Te voy a leer la Biblia en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Pero primeramente me voy a presentar. Mi nombre es Omar Mejía, mejor conocido como Vidente Omar 07. Y andamos primeramente bajo la dirección de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después andamos con permiso de nuestro pastor. Y me voy a presentar de qué iglesia soy y dónde está también, para que sepan que ando con permiso, amén. Yo me congrego en la iglesia evangélica pentecostal Restaurando Vida. Y mi pastor es Anderson Turbí. Allí estamos. Y la iglesia se encuentra en el sector Isidro Martínez. En la referencia más directa es al lado de la escuela Cañada Grande. Esa iglesia que está ahí me congrego yo, amén. Para todo aquel que quiera visitarlo allá. Somos siervos de Cristo por su gracia y su misericordia, amén. Vamos a considerar la Biblia en el libro de los Romanos, su capítulo 1, versículos 16 y 17. Y te dice Dios en esta noche: ¿qué tú esperas? Y yo te voy a decir ahora por qué Dios te está diciendo que tú esperas. Porque quizás tú sabes muchas cosas que debes de hacer, pero es necesario que se te predique, porque Dios te dice que tú esperas. Y vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice el encabezado: el poder del Evangelio. Presta atención a las Santas Escrituras. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Escucha esto: para salvación a todo aquel que cree. El judío primeramente y también el griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas por la fe el justo vivirá. Amén. Le damos gracias a Dios por las Santas Escrituras y porque hemos leído la palabra y porque tenemos el privilegio de hoy estar aquí predicándole el Evangelio Santo de Dios. Amén. Pero primeramente quiero decirte algo, moradores de la calle Belén, de aquí de las Matas de Farfán. Banquera, Cristo te ama y escucha esta palabra. Los niños, los viejos, los jóvenes que están en tu casa. Dios vino a traer este mensaje para que se aperciban antes de que sea tarde. ¿Y para qué más? Para que usted se entregue a Cristo de la manera voluntaria, no obligándolo, sino que después de este mensaje usted entienda que usted verdaderamente necesita a Dios. Porque el único que da la paz es Dios. Y porque
mundo. Amén. Pero te voy a contar una historia que es verdaderamente conmovedora y muy espeluznante. Amén. Para que tú abras los ojos y entiendas que Dios lo que quiere es sanarte y libertarte. Y te voy a hablar de la historia en Juan capítulo 5 de un hombre paralítico. Pero estamos predicando con el tema ¿qué tú esperas? Eso te está diciendo Dios. ¿Qué tú esperas? ¿Para qué? Para entregarte a Cristo, para que Él haga la obra que tú quieres que haga. Si tú no te entregas a Cristo, Él no te sanará del cáncer. Si tú no te entregas a Cristo, Dios no te va a quitar la azúcar alta y la azúcar baja. Si tú no te entregas a Cristo, lamentablemente, tú vas a seguir viviendo esa vida que tú no quieres. Y yo sé que hay personas aquí que esta palabra les van a chocar. ¿Por qué? Porque están viviendo situaciones que ellos mismos están diciendo, ¿cómo será que yo voy a salir adelante? ¿Cómo será que este dolor de cabeza se me va a quitar? ¿Cómo será que el niño mío se va a arreglar? Pero primeramente déjame decirte que escuche esta palabra y vamos a entrar en materia. Y te dice Dios en esta noche que tú estás esperando. Me llama la atención una historia de un hombre que tenía 38 años padeciendo de paralítico. Dice la Biblia que este hombre era paralítico. Pero me llama la atención que delante de Dios no hay nada imposible. Dice la Biblia en Juan capítulo 5 que este hombre nació paralítico. Dice la Biblia que este hombre tenía 38 años postrado. O sea, este hombre, la persona era que iba a trasladarlo porque él no podía hacer nada, porque él nació así, amén. Pero me llama la atención que en aquel tiempo fueron los escribas y los fariseos a decirle a Jesús que quién pecó de este hombre. Y dice la Biblia, le dice Jesús, no, ni él pecó, ni la madre pecó, ni el padre, sino para que la voluntad de Dios se cumpla en él. Y eso pasó con este hombre, que este hombre nació paralítico. Quizás usted diga que yo soy ciego y no hay remedio, pero déjame decirte que si tú eres ciego, Dios te recobra la vista. Si tú eres mudo, Él te da la vista. Si tú estás pasando por cualquier dificultad, sea material, económica o enfermedad, déjame decirte que Cristo te sana. Porque los médicos en un 100% no te sanan. Cuando aquel hombre, se dice la Biblia que nace así, pero dice la Biblia que descendió un ángel todos los años a moverse en el estanque de Siloé, que traducido es Bethesda. Y dice la Biblia que este hombre, cada vez que iba, los ángeles se iban. ¿Por qué? Porque nadie lo llevaba al estanque, o sea, donde se movía el agua. Pero muchas personas todos los años recibían el milagro porque podían ir. Y de otra manera, los familiares o los amigos llevaban a cada persona. Pero dice la Biblia que este hombre nadie lo podía llevar para que él sea sano. Pero es necesario que tu hijo esté así. Es necesario, de parte de Dios, que tu madre esté así. ¿Por qué? Porque es para Dios glorificarse en tu enfermedad, en tu economía, en tu hijo que no cambia, en los drogadictos. ¿Por qué? Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿qué? Del diablo. Y dice la Biblia que Jesús ve este hombre aquí en el estanque, amén. Pero ¿qué pasa? Que vinieron los ángeles y dice la Biblia que todo aquel que se entraba al agua era sano de cualquier enfermedad. Y déjame decirte que la enfermedad que tú tienes, sea la circulación, sea cualquier enfermedad que tú tengas, esa enfermedad te la quita Cristo Jesús. También los médicos en un 100% no te sanan, porque muchas veces los médicos te dicen a ti no hay remedio, pero cuando viene Dios te sana, te liberta. Ahí tú ves que la grandeza es de Dios. Y yo te invito a los moradores de aquí de la Belén a que pruebes a Cristo como yo lo probé en aquel tiempo, porque no me avergüenzo del evangelio, como dice Pablo a los romanos. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, dice la Biblia, para judíos y para griegos. Y para traer todo este tiempo, el evangelio es para los dominicanos.